cuando yo empecé con EcoAlf y decías, ¿pero qué es EcoAlf? ¿No? Bueno, es una marca que transformamos la basura en ropa, ¿no? Y la gente siempre era como, se imagina como, uff, este tío está transformando el edredón viejo de la abuela en una mochila, ¿no? Y no es verdad, yo creo que la sostenibilidad tiene mucho que ver con la innovación. Todos tenemos un poco la obligación de por lo menos dejar el planeta tal cual nos lo hemos encontrado, ¿no? Y si es posible, mejor. Lo importante no es tanto qué haces, sino cómo lo haces, ¿no? Yo creo que hoy en día hacer una camiseta pues no tiene mucho mérito. Ahora, lo que sí que cambia es cómo está hecha esa camiseta, ¿no? Si esa camiseta realmente está mejorando el mundo o lo está empeorando, ¿no? Al final, un modelo en el que tú compras, tiras, que hay muy poco respeto hacia la prenda, porque al final una camiseta que vale 3 euros, pues es una camiseta que termina en vertedero en menos de 18 meses, ¿no? Pero claro, cada camiseta de esas ha necesitado 2.500 litros de agua para hacerse. Toda la huella que está dejando ese producto tan barato es enorme en el mundo, ¿no? Y luego sabemos, una camiseta que vale 3 euros venta al público, pues que ha costado en origen, pues ha costado pues muy poco dinero, ¿no? Entonces yo creo que es un modelo que al final pues es muy cortoplacista y que como modelo no funciona, ¿no? Yo creo que todas aquellas marcas que no sean sostenibles en un plazo corto lo que van es a sufrir, ¿no? Porque yo creo que la gente va a exigirles que sean sostenibles. Ese momento de mirar para otro lado como si aquí no pasara nada, yo creo que se está terminando. Hay que empezar a trabajar en nuevos modelos y yo creo que la innovación tiene mucho que ver, ¿no? Luego también es verdad que yo he luchado mucho porque desgraciadamente lo sostenible por norma general es caro. El coche eléctrico es caro, la comida orgánica es cara, ¿no? Y yo siempre he intentado que EcoAlf fuera una marca donde el precio no fuera el motivo por el cual tú no eres sostenible, ¿no? Y eso nos ha obligado a trabajar con márgenes muy bajos, todavía yo creo que tenemos 6 puntos por debajo del margen que deberíamos tener para ser una marca de moda, lo que son los estándares, ¿no? Pero es verdad que si nosotros hubiéramos aplicado todos los costes que hemos tenido al producto, pues la marca pues, hubiera salido a un precio muy superior y yo no era lo que quería hacer, ¿no? Y luego, indudablemente, pues nuestros procesos son muy complicados. Al final, no es lo mismo ir a una feria y comprar un tejido que convencer a 3.000 pescadores para que saquen basura, recogerla cada semana, tratarla, separarla, convertirla en polímero, en hilo, en tejido. Esos tejidos son más complicados, son más inestables. Bueno, todo es mucho más complicado cuando quieres hacer las cosas de otra forma, ¿no? Yo creo que hay que cambiar un poco el prisma, ¿no? La gente siempre identifica un poco el tema reciclado con quizá peor calidad, ¿no? Entonces había que demostrarles que no. Y eso es un esfuerzo que seguimos y seguimos haciendo, ¿no? Yo estaba en un puerto, porque sabes que reciclamos muchas redes, ¿no? Y un día un pescador me dijo, Javier, tendrías que salir a pescar conmigo y darte cuenta de la cantidad de basura que se nos queda atrapada en las redes cada vez que salimos a pescar, ¿no? Entonces salí a pescar con él y efectivamente, ¿no? Cada vez que levantan las redes, pues desafortunadamente mezclado con el pescado, pues hay demasiada basura, ¿no? Entonces volví a Madrid y la verdad es que muy, muy impresionado y dije, bueno, pues quiero hacer algo, ¿no? Y empecé a leer y me di cuenta que pues como que el 70% de la basura está en el fondo del mar, no está en superficie, ¿no? Cuando una botella no tiene tapón se llena de agua y se hunde, cuando una lata de aluminio se llena de agua se hunde, casi todo se hunde, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos sacar esa basura? Pues a través de los pescadores de pesca de arrastre, ¿no? Y se fueron metiendo, pues dame un contenedor a mí también, pues dame un contenedor, y entonces de 3 pasaron a 10, de ahí a 30, y a 50, y a 70, y bueno, pues hoy en día pues son 3.000, ¿no? Y es muy importante además decirlo que lo hacen de una forma desinteresada. O sea, los pescadores no ganan dinero con esto, ¿no? Lo hacen de una forma muy auténtica, ¿no? Muy de corazón, muy generosa, ¿no? Y ha sido un proyecto muy bonito, ¿no? Ahora estamos trabajando con 3.000 pescadores en España y el objetivo es llegar a trabajar con cerca de 30.000 en todo el Mediterráneo, ¿no? Y que sean además pues, pescadores italianos, de Croacia, de Grecia, de Turquía, de Marruecos, ¿no? Distintas nacionalidades, todos unidos en un proyecto común que sea limpiar, ¿no? Que además yo siempre digo, nosotros no vamos a limpiar el océano, o sea, al final hemos sacado que 300 y pico toneladas del fondo del mar y entran 8 millones de toneladas al año, con lo cual nosotros no vamos a limpiar el mar, pero es verdad que lo que sí que creas es pues, repercusión, creas noticias, haces que se hable y al final esto tiene que ver mucho con la educación, ¿no? O sea, al final esa basura no termina en el océano porque sí, y yo creo que hay un problema de educación y hay un problema de información. Y entonces estos proyectos lo que ayudan es a dar voz a lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que a mí me inspiran mucho los pequeños proyectos, ¿no? Y sobre todo creo mucho en las compañías que yo siempre digo de story doing, ¿no? Yo no creo tanto en el storytelling de contar historias, no creo en las compañías que crean las historias, ¿no? Al final, yo no estoy hablando del tema del problema del agua en África, no estoy intentando solucionar el problema del agua en África y realmente hacer un proyecto real. Y yo creo que eso es lo que va a hacer que todo el mundo cambie, ¿no? Que nos pongamos todos a trabajar y realmente a cambiar las cosas de verdad y no a contar que existe un problema, ¿no? El problema ya sabemos todos que existe, ¿no? Ahora, ¿qué estás haciendo tú para solucionarlo?
y yo creo que a mí esos son los proyectos que me inspiran.